Cada mañana, 20 minutos, primera edición. Para arrancar el día informado. 20 minutos, primera edición. La información necesaria para cada día. En CSI Mortgages trabajamos para ti. Buscamos las mejores opciones de hipoteca para que pagues menos y disfrutes más. Fabián Brizuela, CSI Mortgages, experiencia y resultado a tu servicio. 289-236-2773. Muy buenos días. El día de hoy, lunes 21 de abril, hemos amanecido con la noticia del fallecimiento del Papa Francisco. La noticia más importante a nivel internacional. El Papa Francisco, primer sumo pontífice latinoamericano y muy popular entre los fieles de todo el mundo, pero enfrentado a una feroz oposición en su reforma de la Iglesia Católica, falleció. Este lunes, a los 88 años, confirmó el Vaticano. La noticia fue anunciada por el camarlengo, el cardenal Kevin Joseph Farrell, a través de un video. Con profundo dolor tengo que anunciar que el Papa Francisco ha fallecido a las 7:35, hora local, de hoy. El obispo de Roma ha vuelto a la casa del Padre. Su vida entera ha estado dedicada al servicio del Señor y de su iglesia y nos ha enseñado el valor del Evangelio con fidelidad, valor y amor universal. Y en manera particular a favor de los más pobres y marginados, anunció Farrell, quien ocupará el cargo de forma interina. Y continuó: con inmensa gratitud por su ejemplo como discípulo del Señor Jesús, recomendamos el alma del Papa Francisco al infinito amor misericordioso de Dios, uno e trino. En el video grabado en la capilla de la Casa Santa Marta también aparecen el secretario de Estado, el cardenal Pietro Parolin, y el sustituto de la Secretaría de Estado, el venezolano Edgar Peña Parra. Papa Francisco apenas el día de ayer había saludado. El domingo saludó a los fieles. Recordamos también su camino en el hospital desde marzo, más de 35 días que estuvo hospitalizado. El viernes 14 de febrero de este 2025, el Papa Francisco ingresó en el hospital de Roma aquejado de una bronquitis que le provocaba graves dificultades respiratorias. Le diagnosticaron una neumonía en ambos pulmones que requirió intenso tratamiento médico, haciendo temer por su estado. Finalmente salió el 23 de marzo. El domingo 20 de abril, todavía convaleciente, apareció en el balcón de la Basílica de San Pedro del Vaticano y con una débil voz le deseó una feliz Pascua a los miles de fieles congregados allí. Posteriormente, de manera sorpresiva, recorrió la plaza de San Pedro a bordo del Papamóvil para saludar a las personas. Sería esta su última aparición en público. El fallecimiento del Papa dará inicio a una serie de actos protocolarios dictados por la tradición y regidos por normas muy precisas. Se prevén 9 días de exequias y un plazo entre 15 y 20 días para organizar un cónclave con cerca de 130 cardenales electores para elegir a un sucesor. Más de 2/3 de ellos fueron nombrados precisamente por Francisco. Y fíjense que a nivel la relación con Canadá, algo que sorprendió al mundo con su papado no tradicional e hizo historia al ofrecer una disculpa largamente esperada por el papel de la Iglesia Católica Romana en los abusos de las escuelas residenciales canadienses con los pueblos indígenas. El Papa, el primer latinoamericano, el primer sumo pontífice latinoamericano, y bueno, hay una serie de textos haciendo especial que vamos a estar mencionando a lo largo de la programación acerca precisamente del Papa, quien, insisto, apenas el día de ayer pues saludaba a los fieles. Apenas el día de ayer tenía este encuentro. Francisco ha cumplido un mandato de 12 años desde que fue elegido en el 2013 en un momento histórico, tras la dimisión de Benedicto XVI, cansado y derrotado por las intrigas palaciegas y la corrupción de la curia, y por verse impotente para emprender las reformas internas que requería el Vaticano. Desde el banco de la Santa Sede al escándalo de la pederastía, Jorge Mario Bergoglio, argentino, jesuita, fue el elegido para emprender una renovación
en la Iglesia Católica, poner al día y acometer reformas pendientes con un carácter a veces impulsivo y enérgico. Desde luego, ha pasado como un vendaval en lo social, con una crítica sin precedentes al sistema capitalista actual y a las reformas internas con resultados desiguales. Pero el cambio ha abierto fuertes divisiones. Para el sector más conservador de la Iglesia, ha ido incluso demasiado lejos y se ha abierto a un auténtico frente contra él que lo ha visto prácticamente como un peligroso papa populista de izquierdas. Pero las enormes expectativas que despertó también han desilusionado en ocasiones a los más progresistas, que esperaban cambios más profundos en la reforma de la curia, el aumento de la colegialidad en las decisiones, la ordenación femenina en la doctrina sexual. En uno de los problemas clave, la lucha contra la pederastia, se ha implicado a fondo con normativas y decisiones drásticas. Hizo dimitir a toda la conferencia episcopal chilena. Pero el resto de la jerarquía, los obispos de cada país y la burocracia vaticana no siempre le han seguido y ha opuesto resistencia. Han sido 12 años que han supuesto una revolución en muchos ámbitos de la Iglesia, empezando por el hecho de que durante 9 años convivieran dos pontífices hasta el fallecimiento de Ratzinger el 31 de diciembre del 2022. Esta situación dio mucho de qué hablar y debatir en su día, pero el tiempo ha demostrado que apenas causó problemas y ha sentado precedente. Parte de la historia, de la gran historia del Papa Francisco, que ha fallecido el día de hoy, este lunes 21 de abril, a los 88 años, como se ha anunciado por parte del Vaticano. Y bueno, también a nivel nacional recordamos el tema de las elecciones. Estamos exactamente a una semana de que se lleven a cabo las elecciones federales. Este fin de semana se abrieron urnas para el voto anticipado y esto fue a tan solo 10 días. Este viernes comenzaron a funcionar las mesas electorales en todo el país para recibir los votos por anticipación de aquellas personas que por diversas razones prefieren votar antes precisamente del 28 de abril. Ahora, ¿qué ha sucedido en esta última carrera o en la última actividad, sobre todo este fin de semana? Bueno, como les decía, las mesas anticipadas. Muchos canadienses continuaron dirigiéndose a urnas el día de ayer, mientras los líderes federales hacían campaña en Columbia Británica y en la capital. El líder conservador Pierre Poilievre continuó haciendo campaña en el área de Vancouver el día de ayer, utilizando el telón de fondo de una tienda de comestibles en un suburbio para atacar al recientemente publicado plan de gasto liberal con un anuncio sobre el tema de la inflación. Poilievre dice que el gasto excesivo del gobierno liberal ha elevado el costo de vida y para lidiar con ello dice que recortaría 10,000 millones del dinero que el gobierno gasta en consultores. Poilievre sostiene que 130,000 millones de dólares en gastos e inversiones incluidos en la plataforma del líder liberal Mark Carney, publicada el sábado, serán inflacionarios y en última instancia aumentarán el costo que pagan los consumidores por los alimentos. Estadísticas Canadá informó el martes que la tasa de inflación anual se enfrió levemente al 2,3% a nivel nacional en marzo, mientras que los precios de los alimentos aumentaron 3,2% año tras año, ¿no? También el líder liberal Mark Carney presentó su plataforma como una inversión para hacer que Canadá sea más autosuficiente en respuesta a la guerra comercial con Estados Unidos. También ayer Poilievre acusó a Carney de imprimir dinero durante su mandato como gobernador del Banco de Inglaterra y lo culpó por el reciente episodio de alta inflación que sufrió ese país. Carney dirigió el Banco de Inglaterra del 2013 al 2020 y fue poco responsable de la respuesta de ese país en la pandemia de COVID-19. La inflación se disparó tanto en Canadá como en el Reino Unido durante el periodo de recuperación de la pandemia y alcanzó su punto máximo en ambos países en 2022. Poilievre no respondió directamente el domingo cuando se le preguntó si mantendría la congelación nacional de la compra o transferencia de pistolas introducida por el gobierno liberal en 2022. Jack Minchin dijo que el NDP introducirá topes de precios para ayudar a reducir las facturas de los alimentos a tiempo que instituirá
normas más estrictas para impedir que las empresas aumenten los precios de los productos fabricados en Canadá. El líder del NDP dijo que mientras los canadienses eligen con orgullo productos locales en respuesta a las amenazas arancelarias de Donald Trump, los gigantes de la alimentación están sacando provecho de ese patriotismo. Si suben los precios de los productos canadienses cuando los productores no han cambiado nada, eso no es inflación, es especulación, dijo Singh durante un acto de campaña en Columbia Británica. Vamos a detenerlo. Y si los supermercados no juegan limpio, legislaremos. También el líder liberal Mark Carney presentó su plataforma como una inversión para hacer que Canadá sea más autosuficiente en respuesta a la guerra comercial con Estados Unidos. También ayer Poilievre acusó a Carney de imprimir dinero durante su mandato como gobernador del Banco de Inglaterra y lo culpó por el reciente episodio de alta inflación que sufrió ese país. Carney dirigió el Banco de Inglaterra del 2013 al 2020 y fue poco responsable de la respuesta de ese país en la pandemia de COVID-19. La inflación se disparó tanto en Canadá como en el Reino Unido durante el periodo de recuperación de la pandemia y alcanzó su punto máximo en ambos países en 2022. Poilievre no respondió directamente el domingo cuando se le preguntó si mantendría la congelación nacional de la compra o transferencia de pistolas introducida por el gobierno liberal en 2022. Jack Minchin dijo que el NDP introducirá topes de precios para ayudar a reducir las facturas de los alimentos a tiempo que instituirá normas más estrictas para impedir que las empresas aumenten los precios de los productos fabricados en Canadá. El líder del NDP dijo que mientras los canadienses eligen con orgullo productos locales en respuesta a las amenazas arancelarias de Donald Trump, los gigantes de la alimentación están sacando provecho de ese patriotismo. Si suben los precios de los productos canadienses cuando los productores no han cambiado nada, eso no es inflación, es especulación, dijo Singh durante un acto de campaña en Columbia Británica. Vamos a detenerlo. Y si los supermercados no juegan limpio, legislaremos. El líder liberal Mark Carney ha programado un evento por la tarde en Ottawa. El domingo fue el penúltimo día de elecciones anticipadas que tuvieron un comienzo récord precisamente el día viernes. Elecciones Canadá informó que casi 2 millones de personas acudieron a emitir su voto el primer día de votación anticipada, lo que provocó largas filas en algunos centros de votación. Un portavoz de la agencia independiente dijo que las urnas seguían muy concurridas el sábado y que los trabajadores esperaban hacer ajustes precisamente para reducir el tema de las filas. Vamos a continuar más adelante con más de la actividad de los candidatos a una semana de que se lleven las elecciones federales. En otros temas, el último reembolso de carbono de Canadá llega el martes, después de que el líder liberal Mark Carney eliminara el precio federal al consumidor del carbono. Solo quienes presentaron su declaración de impuestos sobre la renta de 2024 electrónicamente antes del 2 de abril recibirán el pago el día martes, el día de mañana. De lo contrario, el pago final se depositará una vez que la Agencia Tributaria de Canadá evalúe la declaración. El reembolso federal trimestral se cubrió con ingresos del impuesto al carbono, pero el impuesto del carbono sobre el combustible terminó el 1 de abril. En otras palabras, el pago del martes podría considerarse un bono o una transferencia del gobierno, ya que no se recupera de los impuestos recaudados en la gasolinera. Durante más de un mes, CBC News ha solicitado a Finance Canada, el departamento federal que supervisa la recaudación del impuesto al combustible, que revele el costo total de este último pago. El departamento se negó a revelar el impacto del reembolso en los resultados financieros de Ottawa, pero según los pagos anteriores, el costo total podría ser al menos de $2,000 millones. Otro tema también que se puso sobre la mesa este fin de semana, uno de los tantos temas durante la campaña electoral, ha sido la prohibición de los plásticos de un solo uso. Pierre Poilievre prometió abolir la prohibición de los plásticos de un solo uso. El jefe del Partido Conservador prometió eliminar la prohibición establecida por el gobierno federal sobre los plásticos de un solo uso y restablecer el uso de las pajitas de plástico y las bolsas de plástico del supermercado, causantes de la contaminación plástica en el mundo. La prohibición de plásticos de los liberales no tiene que ver con el medio ambiente, tiene que ver con el costo y el control, dijo durante una parada en campaña en Montreal hace unos días.
En 2022, el gobierno liberal del entonces primer ministro Justin Trudeau anunció que se prohibirían algunos artículos de plástico de un solo uso en un esfuerzo por lograr cero residuos plásticos para el 2030. Las 6 categorías de plásticos de un solo uso que fueron prohibidas, que incluyen las bolsas de plástico de supermercado cubiertos de plástico, recipientes para comida para llevar, los palillos para mezclar, anillos de plástico para latas de aluminio y pajillas de plástico, representan aproximadamente el 3% de los desechos plásticos que Canadá genera anualmente. Una evaluación federal de 2020 indicó que solo el 9% de los residuos plásticos en Canadá se reciclan anualmente, solo el 9%. Por su parte, también el líder liberal defendió precisamente este proyecto, ¿no? El líder liberal Mark Carney defendió la prohibición de los plásticos de un solo uso, diciendo que todos los artículos se están prohibiendo y tienen sustitutos fácilmente disponibles y asequibles que la gente puede comprar. No veo la necesidad de seguir a Estados Unidos ni en cuanto al respeto a las sentencias de los jueces, ni en la política estadounidense sobre armas de fuego, ni con respecto a los plásticos. Tomamos nuestras propias decisiones aquí en Canadá, dijo Carney en su acto de campaña en una pequeña ciudad de Niagara Falls, en la provincia de Ontario. Y algunos de los demás titulares a nivel internacional, más allá de los titulares que abarca el fallecimiento del Papa Francisco, algunos titulares. El Papa Francisco, conocido por su papado no tradicional y su histórica disculpa canadiense a los pueblos indígenas, fallece a los 88 años. Otros más contundentes, como el Papa Francisco ha muerto. El líder religioso, el primer papa latinoamericano de la historia de la Iglesia Católica, tenía 88 años y luchaba contra una rebelde infección respiratoria. Otro titular dice: muere el Papa Francisco. El Papa falleció este lunes a las 7:35 horas en su residencia de la Casa Santa Marta, anunció a través de un video el camarlengo, el cardenal Kevin Joseph Farrell. Otro titular nos dice: muere el Papa Francisco, un vendaval social y reformador de la Iglesia. El pontífice ha fallecido a las 7:35 de este lunes a los 88 años. Y también otro titular nos dice: murió el Papa Francisco, líder espiritual y político del siglo XXI. Nada en su trayectoria hacía prever el destino extraordinario que le reservaba la providencia a Jorge Mario Bergoglio aquel 13 de marzo del 2013, cuando se convirtió en el líder de la Iglesia Católica que recordará la posteridad. Y algunos de los demás titulares en el ámbito internacional. Bueno, los 100 días del gobierno de Trump para las libertades civiles, cosas que nunca se han visto pues en Estados Unidos, que no se han visto en muchos años. También veamos en otro tipo de temas: Cuba recibe 20 toneladas en ayuda humanitaria de Bielorrusia. El canciller cubano Bruno Rodríguez dijo que Bielorrusia envió alimentos e insumos médicos para los damnificados por recientes desastres. Cuba recibió un cargamento de más de 20 toneladas de ayuda humanitaria de Bielorrusia para asistir a los damnificados por desastres naturales que afectaron a la isla el año pasado, informó el Ministerio de Relaciones Exteriores el día domingo. Estos son algunos de los principales titulares, por supuesto, llevándonos por la mayoría de información lo que ha sucedido con el Papa Francisco y la noticia con la que hemos arrancado este lunes 21 de abril. Estas algunas de las noticias del momento.